Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom amigos, buenas tardes. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en forma presencial, a las personas que nos acompañan en forma virtual, a las personas que más adelante verán estos videos, para los cuales solicitamos al Todopoderoso que nos bendiga, nos guarde, nos proteja, nos ponga paz, nos dé entendimiento, sabiduría, inteligencia, discernimiento y amor por su palabra, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. En esta ocasión vamos a hacer un resumen de este tema que hemos denominado ¿en qué creemos? Ante todo vamos a tener en cuenta este pasaje del libro de Hechos, Hechos 17:11. Nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que tengamos siempre esa actitud recelosa, esa actitud celosa ante las enseñanzas que nos vengan a traer, lo que nos vengan a enseñar a aquellas personas que quieren imponernos sus creencias, siempre teniendo varias versiones a la mano y con una actitud de alerta, con un corazón abierto y una mente abierta también para poder tener discernimiento y entendimiento. En la Asamblea Israelita Nazarena tenemos dos grandes principios fundamentales. Principio número 1, la Torá. Para nosotros la Torá está toda vigente, desde la primera letra de Génesis 1:1 hasta la última letra del libro de Revelación. Consideramos que todo esto es la Torá. El Tanaj son los 5 primeros libros, el Humash, que es lo que se llama como Pentateuco en las denominaciones, y los demás libros, como los libros de los profetas, los libros poéticos, los libros históricos, conforman el Tanaj. Y igualmente para nosotros está totalmente vigente el pacto restaurado, pacto renovado o como lo llaman en las denominaciones, el Nuevo Testamento, pero nosotros, teniendo en cuenta que estos libros fueron escritos por personajes judíos en idioma hebreo, un conocimiento que ha sido vedado para la mayoría de las denominaciones. El pacto renovado, o llamado Nuevo Testamento en las denominaciones, fue escrito en idioma hebreo, indudablemente, y por estos personajes hebreos que nunca dejaron de ser judíos, nunca dejaron de ser celosos de la Torá. Eso no nos cabe la menor duda, eso lo hemos ya estudiado y analizado y concluido. Entonces, nuestros dos principios básicos: la Torá totalmente vigente, haciendo la salvedad que por las actuales circunstancias que vivimos en este mundo, en nuestros países, en nuestros gobiernos seculares y humanos, hay mucho de los principios fundamentales de la Torá que no los podemos poner en práctica. Por ejemplo, lo que tiene que ver con todo aquello del tema del sacerdocio y del templo. No es que esté abolido, no es que esté anulado, simplemente no es practicable. Entonces, a grandes rasgos, estos dos principios fundamentales. Dentro de estos principios fundamentales, pues hay un resumen de 10
que son lo que se suele llamar las 10 palabras. Y dentro de estos principios fundamentales tenemos como una premisa de nuestra creencia las fiestas, empezando por el Shabbat, nuestra fiesta semanal con el Padre Todopoderoso, y las fiestas establecidas en el libro de Levítico 23 y otros libros. Igualmente, todo lo que tiene que ver con la alimentación sana, que lo encontramos en Levítico 11. Y en cuanto a otras fiestas como Purim y Hanukkah, no las practicamos, simplemente consideramos que son tradiciones del pueblo judío, no aparecen en la Torá como un mandamiento del Padre Todopoderoso, mucho menos Purim, que tiene unos elementos verdaderamente paganos de un carnaval que nada tiene que envidiarle al carnaval de Río de Janeiro o al carnaval de Venecia o cualquiera de estos carnavales. Y lo que tiene que ver con la fiesta de Hanukkah, aunque hay unos principios bonitos detrás de esta fiesta, la fiesta ha tomado a través del tiempo un cariz también pagano, lleno de simbolismos paganos y de unos elementos que inclusive son anti-Torah. Son tradiciones que en Israel, en el pueblo judío, las siguen, no todos siguen estas tradiciones, no todos los judíos. Algunos las critican, algunos las atacan, pero se ha hecho parte de la tradición de Israel, de la nación de Israel. Muy bien, eso a grandes rasgos, nuestras creencias. Otro tema fundamental también es la circuncisión. Es un tema muy debatido dentro de las denominaciones mesiánicas, inclusive, y también dentro de las denominaciones nazarenas, Nutri, en fin, otras. Y con mayor razón dentro del mundo evangélico, cristiano, pentecostal, etcétera, etcétera, que para ellos totalmente anulada la circuncisión. Un principio fundamental que encontramos en varios textos de la Sagrada Escritura es que a los 5 primeros libros que fueron dictados a Moisés no se les puede añadir ni quitar. Si nosotros decimos que la circuncisión fue abolida, entonces le estamos quitando. Totalmente le estamos quitando. El asunto es que el discípulo Shaul, que es el único que maneja realmente ese tema, ha sido mal entendido, mal interpretado y sacado de su contexto. Entonces la invitación es a que examinen estos principios que hemos mencionado, los investiguen, los estudien detenidamente a la luz del contexto hebreo israelita nazareno, no a la luz de las viejas doctrinas que teníamos del evangelismo y del cristianismo, que lamentablemente pues ellos tienen este libro en la mano, pero les enseñan otra cosa, diferente a lo que está allí escrito. La leen, pero no la comprenden. La leen, pero no la entienden. La leen con otros lentes oscuros. Pareciera que no la leyeran o que no la comprendieran, porque la leen, pero entienden otra cosa que contraria a lo que están leyendo. O creen una cosa contraria a lo que está allí escrito. Así que, fundamentalmente, esos principios que tenemos allí. Un principio fundamental también dentro de la Asamblea Israelita Nazarena es el concepto de las 2 casas, que lo maneja en bastante extenso el discípulo Shaul, conocido como Pablo, en Romanos 11 y en Efesios 2. Trata bastante ese tema y también ha sido mal entendido y mal comprendido el tema de las 2 casas.
Y el tema de el pueblo del Todopoderoso. ¿Cuál es el pueblo del Todopoderoso? Si es la denominación tal, la de la esquina, la de allí, la de la otra cuadra, la de más allá, la de tal ciudad, la tal otra. ¿Cuál es el pueblo del Todopoderoso? El pueblo del Todopoderoso es uno solo, nunca ha cambiado, no ha sido reemplazado, y es Israel. ¿Cómo hacemos para ser ciudadanos de Israel? No hablamos de la nación de Israel como tal, porque habría que llenar unos requisitos muy especiales para ser ciudadano de la nación laica de Israel, la nación política de Israel, pero sí podemos ser ciudadanos de la nación escritural, de la nación bíblica que aparece allí en ese libro. Y también el discípulo Shaul nos explica muy fácilmente en Romanos 11 y en Efesios 2 cómo podemos ser de la nación, nacionales, ciudadanos de Israel, el pueblo del Padre Todopoderoso. Creo que hemos tocado los principales temas de que manejamos en la Asamblea Israelita Nazarena. Y un tema fundamental, por supuesto, es la diferenciación entre el Padre y el Hijo. El Padre es uno y único. Y el Hijo tiene sus funciones con mucho respeto, le amamos, le damos todo honor y honra al Hijo, porque hay que dársela, porque el Padre Todopoderoso lo ordena, pero el Padre es el Padre, el Rey soberano sobre todas las cosas, el cual hizo todo por medio del Hijo, y la redención es por medio del Hijo, la salvación es por medio del Hijo, pero la redención y la salvación son potestad del Padre Todopoderoso que aplica por medio del Hijo. Bien, espero que no se nos haya olvidado los temas fundamentales que manejamos en la Asamblea Israelita Nazarena. No nos consideramos como, entre comillas, mesiánicos, no manejamos títulos, no manejamos títulos de moré, de maestro, rabino, etcétera. Consideramos que esos títulos son autoadjudicados o manejados de una manera muy ligera. Para ser un rabino, no cualquiera es rabino; para ser un moreno, cualquiera es moré. Aquí compartimos lo que el Todopoderoso nos va revelando, compartimos lo que vamos investigando, lo que otras personas nos van compartiendo, y vamos comparando y vamos investigando si todo esto es verdad, como los hermanos de Berea. Así que esa es la invitación, a que sigamos investigando y teniendo en cuenta que lo más importante es lo que está escrito tal cual como está allí, sin interpretaciones, en lo posible, lo más literal que podamos, teniendo en cuenta que el lenguaje bíblico, el lenguaje escritural está lleno de simbolismos, de alegorías, de comparaciones, de figuras literarias, todas bajo el contexto hebreo israelita nazareno, que nos ayudan a comprender y a tener una visión más amplia del contenido de la Torá, de la palabra del Todopoderoso para su pueblo Israel. Muy bien, creo que hemos tocado algunos puntos importantes. Si nos acordamos de algunos otros puntos en el transcurso de esta lectura, los iremos contemplando. Por otro lado, mencionamos que no nos consideramos como mesiánicos porque no nos gustan esas etiquetas que se les colocan a determinados grupos. Por otro lado, estos chicos, la mayoría de estos grupos mesiánicos, todavía traen esa carga doctrinal de las iglesias evangélicas de que el Mesías es el mismo todopoderoso que bajó al mundo y se hizo carne. Eso no lo compartimos, por eso no nos consideramos mesiánicos. La mayoría de los mesiánicos todavía tienen esa creencia de que, entre comillas, el Hijo es el Padre que se hizo carne, que bajó del cielo, y toda esta doctrina cristiano, católica, pentecostal, evangélica, etc.
Para nosotros está muy claro, el Todopoderoso es uno y único, y el Hijo es el instrumento que usa el Todopoderoso para realizar sus planes en los seres humanos, por medio del Hijo. Eso está muy claro en todos los libros del pacto restaurado o pacto renovado. Está muy claro si lo leemos sin ese prejuicio o sin esa carga doctrinal. También los mesiánicos están muy, no todos, ¿no? Algunos grupos muy influenciados por las tradiciones judías o judaicas más bien, y como el lavado de manos y muchos otros detallitos, el talit, que aunque es un detalle bonito, la kippah, todas estas detalles que, que hay que investigar y que hay que manejar con una actitud eh, más pegada a la Torah que más pegada a las enseñanzas de hombres. Tenemos mucha afinidad, casi más de un 99% con Ayin. Ayin es la Asamblea de Yahweh Internacional. Ellos tienen sedes en Puerto Rico, la Florida, Venezuela, en Colombia, muy afines con ellos. Hemos aprendido muchísimo. La mayoría de nuestro conocimiento los hemos adquirido de ellos y le damos todo el crédito porque son apegados a la Torah, y hay unos punticos, dos, tres, no importantes, no tan importantes, todos los punticos son importantes, pero no tan, digamos, críticos, que nos diferencian. Y igualmente otra comunidad, las que conocemos, pueden haber muchas más que sean afines con la Asamblea Israelita Nazarena, como la Menorá de Costa Rica también. Tenemos mucho de afín, ellos guardan, hasta donde supe, guardaban Hanukkah, nosotros no guardamos Hanukkah, tenemos reservas contra eso. Hay unos detalles de Hanukkah que podrían adecuarse, como la dedicación del templo, etcétera, pero esa fiesta está rodeada de una cantidad de detalles que no cuadran dentro de la Torah totalmente. Entonces, Menorá de Costa Rica, Ayin Internacional, que tiene muchas sedes en muchos países a nivel latinoamericano, en España, tal vez en otros países. Entonces, a grandes rasgos, eso somos en la Asamblea Israelita Nazarena. Guardamos el Shabbat desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Utilizamos esos términos porque se maneja el calendario gregoriano, pero sería el séptimo día, el comienzo del séptimo día con la puesta del sol del día anterior, y al finalizar el séptimo día con la puesta de este día y el inicio del primer día de la semana, el día siguiente, octavo día, podría decirse. Muy bien, entonces a grandes rasgos, estos principios fundamentales. Otro detalle también en la Asamblea Israelita Nazarena es que no obligamos a nadie a creer lo que nosotros creemos, simplemente compartimos la Torah literal en lo posible. Inventamos más que todo a la investigación, incentivamos al estudio en forma personal, para que la misma persona vaya encontrando a través de su lectura, a través de la investigación, vaya encontrando lo que la palabra por sí sola se va revelando. La palabra, hemos aprendido con el tiempo, la palabra se va revelando por sí sola, se va iluminando por sí sola, nos va dando las respuestas por sí sola. No es necesario sino una actitud abierta, amplia, despojarnos de viejas cargas
y vamos a encontrar muy fácilmente lo que la escritura tal como está allí nos quiere decir, siempre teniendo en cuenta que todo esto es bajo un contexto que es hebreo, que es israelita especialmente, y nazareno en lo que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías a partir de la venida del Mesías. Muy bien, ha sido un preámbulo bastante largo, pero hemos tratado de resumir qué creemos en la Asamblea Israelita Nazarena. A algunos no les gustarán algunos de los temas en la forma que los manejamos, pero tratamos de ser literales, sin interpretaciones y tratando que sean los mismos escritos los que nos den las respuestas. Muy bien, comencemos entonces con este comentario acerca de en qué creemos en la Asamblea Israelita Nazarena. Comenzamos con este verso de Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 de la versión israelita nazarena, versión 20:11. Nos dice así: más bien santifiquen en sus corazones al Mashiach como soberano y estén siempre listos para responder a todo el que les pida, razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y respeto. Estamos aquí entonces en este verso de Primera de Pedro. Está bien bonito porque aquí nos está diciendo el escritor que prácticamente declaremos al Mesías como soberano en nuestros corazones y que estemos listos para responder a todo aquel que nos pida, alguien que nos haga una pregunta, estemos listos para responder. ¿En razón a qué? En razón a que tenemos una esperanza. Con el tiempo, con los estudios, pues vamos a saber cuál es esa esperanza del pueblo de Israel, que debe ser nuestra esperanza. Pero hay una actitud que siempre debemos mantener, es una actitud de mansedumbre y respeto. Algunas personas vienen a nosotros a preguntarnos, qué bueno que nos pregunten porque eso nos incentiva a seguir investigando y a seguir tratando de responder, no lo que se nos ocurre o lo que yo pienso o lo que pensó fulano, a responder lo que está allí, lo que nos responde la escritura como tal, no es lo que responde la persona o el amigo o aquel, es lo que es la respuesta que hemos encontrado allí en el texto escritural, en el texto bíblico como tal, con mansedumbre y con respeto. Hay algunas personas que vienen en forma agresiva, no a preguntar, sino a ofender. Ya cuando la persona muestra esa actitud, pues decimos qué pena. Su actitud no es una actitud que muestre que tiene deseo de aprender. Lamentamos mucho, pero con esa actitud no podemos nosotros iniciar un diálogo. Pero la persona que muestra ese interés de aprender, esas preguntas realmente sinceras, que se nota que tienen el deseo de saber por qué pensamos esto, por qué hemos concluido aquello, por qué comentamos esto, con mansedumbre y con respeto. El estudio de la escritura nos inició en la tarea de verificar las cosas a la luz de la palabra, para finalmente aceptar el hecho de que la mayor parte de las cosas estaban siendo mal aplicadas a causa de doctrinas erróneas, de enseñanzas erróneas, sobre todo por sacar del contexto los escritos.
podemos asegurar que el estudio de la Sagrada Escritura instruye y enseña para continuar avanzando y creciendo en este camino de preparación, purificación, a la espera de la segunda venida de nuestro Maestro, el Mesías, por medio del estudio, por medio de la investigación, escudriñando, meditando en esta palabra escrita, podremos crecer en la comprensión, en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. De eso se trata este libro, de conocer al Padre Todopoderoso, al que creó todas las cosas, al comprender cuál es su plan con nosotros, conmigo mismo, contigo, con el país, con la familia, con el pueblo. ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo es nuestro Padre? ¿Cómo pensamos que Él piensa a través de lo que la Escritura nos dice? ¿Cómo pensamos que Él siente a través de la Escritura nos dice? Eso es estudiar, eso es meditar y escudriñar. En 2 de Timoteo 3:16, el número 3:16 en las Escrituras, sobre todo en los escritos nazarenos, siempre coinciden con unos puntos fundamentales. Curiosamente, casualmente, porque esta numeración pues no fue adaptada no hace mucho tiempo, pero hay unas coincidencias como que en los versos de los capítulos 3:16 de algunos libros, el libro de Juan y otros libros, son puntuales en unos términos específicos. Nos dice allí: toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción, para la justicia, instrucción en justicia. Aquí estamos viendo y vamos a detenernos un poco aquí en este verso, toda la escritura. En este libro de Timoteo seguramente está escribiendo un personaje muy conocido, muy mal entendido, muy mal comprendido y bastante calumniado. Se llama Shaul, como lo llamó el maestro cuando se le presentó Pablo para las denominaciones. Toda la escritura. Aquí en esta recomendación de Shaul para el discípulo Timoteo le está diciendo que toda la escritura. Entonces, ¿de qué se trata toda la escritura? Es toda la escritura, no es un pedacito, este sí, aquel no, este me gusta, pero este no, este es para ellos o este es para nosotros. Es toda la escritura. Debe tomarse como inspirada divinamente. ¿Qué significa inspirada divinamente? Que la inspiraron desde la divinidad, fue inspirada desde el cielo, desde la divinidad, desde el trono celestial. ¿Y para qué es útil entonces? Además de que es inspirada divinamente, entonces es bastante serio, no es cualquiera que inspiró este libro, fue la divinidad la que inspiró este libro. No podemos decir que lo que dijo aquel día ya no vale y ahora vale otra cosa. Y es útil para la enseñanza y para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Esta frase aquí, la instrucción en justicia, estamos viendo que la justicia es uno de los pilares del accionar del Padre Todopoderoso. El Padre Todopoderoso, además de los atributos que tiene, hay dos puntos fundamentales que él maneja en su trato con la raza humana, con los seres humanos. Uno es la misericordia y otro es la justicia. El accionar de nuestro Padre está allí entre la misericordia y la justicia. Si no fuera por la misericordia, el Padre hubiera aplicado la justicia y hubiéramos sido destruidos hace muchísimo tiempo. Pero por su misericordia todavía estamos allí con ese chance, con esa oportunidad de
propender, de luchar, de esforzarnos por esas promesas. Entonces, estamos aquí que el discípulo Shaul nos enseña que es toda la escritura. ¿Y toda la escritura cuál es? Es la Torah, como lo mencionábamos al principio. El Humash o Pentateuco, como se le conocen las denominaciones. Los otros escritos que conforman la Tanaj y los escritos nazarenos. Para la Asamblea Israelita Nazarena es la Torah. Toda es un solo bloque, un solo objetivo, un solo tema. ¿Cuál es el tema de la Torah? El tema de la Torah es el Todopoderoso, un pueblo, los seres humanos, su plan y su plan por medio del Mesías Yahoshua. Tres pilares fundamentales en la relación del Padre Todopoderoso con los seres humanos. La Torah, su palabra, un pueblo por medio del cual Él se refleja hacia el resto de los seres humanos y el Mesías. Esos tres pilares fundamentales de esa relación del Padre con los seres humanos. Un pueblo por medio del cual Él quiere acercarse al resto de los seres humanos. Creemos que la Torah es el libro de instrucciones del Todopoderoso, dado a un pueblo en particular. Se le dio a un pueblo para que ese pueblo fuera luz a las naciones. De hecho, lo ha sido, porque este pueblo Israel nos trajo, nos permitió que conociéramos esa Torah que le fue entregada a ellos, pero no a ellos en forma exclusiva. Fue entregada a ellos para que ellos fueran a través de ese libro luz para las demás naciones. De hecho, lo han sido. Creemos que toda la escritura fue dada por inspiración divina. Lo vemos allí, que lo creía también el discípulo Shaul. Toda, es toda, no es un pedacito, es toda. Ninguna parte de las escrituras es de interpretación privativa. Nadie puede decir, no, es que yo creo y entonces es así. No, es que yo interpreto, entonces es así. No, que fulano o aquí en esta comunidad interpretamos. No, la Torah no es para interpretar. No es para decir yo creo. No es para decir esto es así y es así. Es para estudiarla, para meditarla, para escudriñarla, para vivirla, para ponerla por obras. La misma escritura nos dice esto. La palabra santa del Todopoderoso se interpreta a sí misma. Ella nos habla con una claridad diáfana, cristalina, como lo hemos estado estudiando. Es lo que está allí escrito y punto. Si ahí dice que es así, es así. Y nada más. Ah, pero que aquí dice un muñequito, que aquí dice, bueno, sí hay simbolismos, pero todo bajo el mismo contexto, todo bajo el mismo tema, un solo tema. El Todopoderoso nos permite que mientras más estudiemos, mientras más meditemos, mientras más nos dediquemos a pensar por qué dice aquí esto, voy a compararlo con lo que dice allí, que dice fulano, el que escribió el otro libro, allí dice en el otro libro esto y esto. Mientras más leamos, mientras más meditemos, más claridad y más luz y más revelación vamos a encontrar. Eso va con el tiempo y eso va a ensanchando mientras más estudiemos, mientras más tomemos tiempo para leer meditando, leer escudriñando, leer investigando, leer poniendo por obras, cada vez más va a ser más claro y contundente el entendimiento que tenemos. Tenemos allí en la Torah una relación del Padre Todopoderoso con los seres humanos. Posteriormente, el Padre se relacionó con un pueblo
en particular. Y el Padre se relaciona con los seres humanos por medio de pactos. Y el Todopoderoso es un Elohim de pactos, cumplidos y por cumplir. Él ha cumplido todos sus pactos. Hay pactos unilaterales y hay pactos bilaterales en los cuales las dos partes tienen que cumplir su parte. Todos los pactos tienen un mismo objetivo. Con el tiempo podemos entender que los pactos ha sido un pacto inicial y se ha ido prácticamente renovando ese mismo pacto con diferentes grupos o entidades. Prácticamente es el mismo pacto que se ha ido renovando en diferentes oportunidades. Los términos son los mismos. ¿Cuál es el término de los pactos del Todopoderoso? Muy sencillo. Todos los pactos llevan a lo mismo. Él quiere ser el Elohim de los seres humanos. Él quiere ser el Elohim de un pueblo que se refleja en los seres humanos. Y los seres humanos deben ser el pueblo de ese Elohim. Ese es siempre el pacto. Las condiciones a través del tiempo, a través de la historia, han cambiado un poco, pero los términos del pacto, si los analizamos, vienen a ser los mismos. Los personajes del pacto vienen a ser los mismos. ¿Cuáles son? El Todopoderoso y los seres humanos. Ya se le llame Adán, ya se le llame Enoch, ya se le llame Abraham, ya se le llame el pueblo de Israel. Siempre hay una relación, unos términos del pacto, unas cláusulas penales, si alguna de las partes no lo cumple, por lo menos siempre el Todopoderoso siempre cumple sus pactos. Lamentablemente el ser humano, por su debilidad en la carne, es el que no cumple. Sucedió con Adán, inclusive sucede con otras personas, con el pueblo de Israel, y el Todopoderoso sigue renovando su pacto en su amor, en su paciencia con los seres humanos. Siempre hay dos entidades alrededor de estos pactos. Siempre hay dos entidades que forman este pacto. Entidad 1, el Padre Todopoderoso. Entidad 2, un ser humano o el pueblo de Israel. Y siempre el objetivo es que Él sea el Elohim de ese pueblo y ese pueblo sea el pueblo de ese Elohim. Hay unas cláusulas penales. La parte humana siempre debe cumplir unos requisitos de su creador. Vamos al libro de Revelación 22:18. Nos dice allí: yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguno le añade, el Todopoderoso le añadirá las plagas escritas en este libro. 19. Y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, el Todopoderoso quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como es descrita en este libro. Muy bien, aquí no solamente en este verso de Apocalipsis, de Revelación, se es contundente de que aquí no se le puede quitar, ni añadir, ni quitar, ni al libro de Revelación, ni a ningún libro, porque allí nos decía el discípulo Shaul toda la escritura. Así que no le podemos quitar ni poner, que eso era para un grupo. No. Lo que está ahí y punto, es para todos, es para la humanidad entera este libro. Se le dio a Israel para que él fuera el instrumento para reflejar la voluntad del Todopoderoso en medio de todos los seres humanos. Lo vemos allí. Si alguien le quita a las palabras del libro de esta profecía, el Todopoderoso quitará. Bien, vamos a ver, aquí hay dos
partes que podemos comprender como promesas. Si alguien le quita, hay un árbol de la vida. Su parte será quitada de ese árbol de la vida. Y si alguien le quita las palabras de ese libro, también se le quitará su parte de la ciudad santa. Así que no se le puede añadir ni quitar, eso es así de sencillo. Nadie le ha quitado ni le ha añadido, ni el mismo Mesías le ha añadido al libro. Alguna vez veremos cuando estemos leyendo que alguno dice, un mandamiento nuevo te doy, pero analice usted cuál es ese mandamiento, es el mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo novedoso cuando alguno de los autores o alguno de las personas que nos hablan a través de estos libros? No es que se le haya añadido o haya quitado, es la forma en la cual nosotros vamos a cumplir ese mandamiento. El maestro Yahoshua, nuestro Mesías, cumplió ese mandamiento de amar al prójimo y lo llevó al máximo, a su extremo, de dar la vida por sus amigos. Igualmente es el Mesías, no un legislador como lo manejan en algunas denominaciones, sino el cumplidor de la ley, el cumplidor máximo. Si él la cumplió, si él fue obediente a su padre, a la ley de su padre, ¿cómo se atreve un ser humano a añadirle o a quitarle? Eso es no tener temor del Todopoderoso, no respetar como respetó el Hijo a su Padre y no tomar en cuenta estas advertencias que vemos aquí en el libro de Revelación. Yo advierto. ¿Quién está advirtiendo aquí? El Mesías, el ungido, nos está advirtiendo que no se le puede añadir ni quitar a estas palabras. La revelación fue cerrada. El libro fue cerrado en la última palabra de Deuteronomio. Moisés manejó todos los temas en una sociedad basada en la teocracia. Moisés manejó todos los temas, hasta el tema del aseo, el tema de la alimentación, el divorcio, el matrimonio, la crianza, las leyes, el robo, todos los temas se manejan ahí. Es una constitución nacional que contempla todos los temas. Esa revelación se cerró. ¿Qué sucedió a partir de la última letra del libro de Deuteronomio? Sucedió que empezamos a poner en práctica lo que está allí, en los 5 primeros libros. Y teníamos que poner en práctica de la mejor manera, de lo más apegadamente posible a lo que estuviera allí escrito. Así que el fondo y la forma. El fondo es lo que está allí escrito. Una ley global, una constitución global. La forma es la manera, el estilo, como una comunidad o como un pueblo en una época determinada pone en práctica de acuerdo a sus condiciones actuales, la geografía, el clima, la política, la sociedad, los elementos geográficos, financieros, económicos. Puede poner en práctica lo que está allí. No es acomodar, es cumplir lo que está allí escrito en las diferentes situaciones que se dan a través del tiempo y del lugar. No ha habido nuevas revelaciones. El Mesías fue la única persona que nos reveló algunos datos que no los teníamos muy claros, se los reveló
al discípulo Juan y el discípulo Juan nos transcribió estas enseñanzas del Mesías. Pero es en el estilo tan particular del maestro Yahoshua. Fuimos encontrando que el maestro Yahoshua simplemente estaba dándonos una explicación más detallada de lo que ya había hablado Daniel, Zacarías, Ezequiel, todos los profetas. Así que podemos considerar que la última revelación la entregó el maestro Yahoshua. El tema de los profetas hoy en día, yo lo hemos manejado en otros estudios. Existen profetas hoy en día que reciben una revelación nueva para el pueblo. Bueno, ya hemos visto que aquí nos dice el mismo maestro que no se le puede añadir ni quitar a esta palabra, ni al libro de revelación, ni a la Tanaj en su totalidad. Esos profetas, entre comillas, que se han levantado con supuestas nuevas revelaciones, que vieron luces, que un ángel, que aquello, que tal cosa, tenemos que tener mucho cuidado. Por lo general, estos son falsos profetas. La misma Torá nos da las pautas para detectarlos en la mentira. Poco a poco iremos encontrando cómo la Torá nos revela, nos va revelando las mismas escrituras, las mismas lecturas que hagamos, cómo discernir a estos falsos profetas. Ya se nos dijo por boca, palabras del mismo maestro. No se le puede añadir ni quitar. Esos falsos profetas tenemos que aprender a detectarlos. Y es muy fácil detectarlos. Vamos a Lucas 16:16 que nos dice: hasta el tiempo de Johanán estaban la Torá y los profetas. Desde entonces, las buenas noticias del reino de Yahweh han sido proclamadas y todos están empujando para entrar. 17. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que solo una tilde o virgulilla de una letra de la Torá se anule. Si el Todopoderoso levanta profetas entre su pueblo, es para repetir sus palabras ya escritas, renovar las mismas advertencias, no para dar mensajes nuevos. Hasta, hay un momento, siempre hay un hasta. Todo en el plan del Todopoderoso tiene un hasta. Las diferentes etapas de ese plan de restauración del Todopoderoso tienen un hasta y continúa otra etapa y así sucesivamente. Estamos esperando la etapa siguiente. Aquí nos dice Lucas, que es parte del pacto renovado, restaurado, nos dice que todas las profecías fueron dadas hasta la Torá y los profetas. Y ahí en adelante se cumplieron en el Mesías todas estas profecías. Faltan otras profecías por cumplir, pero ya todas fueron dadas, todas están allí esperando el cumplimiento. Ya no hay más profecías. Si el Todopoderoso utiliza a una persona, que puede suceder, una persona que él haya escogido, una persona muy especial, no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona obediente al Todopoderoso, temerosa del Todopoderoso, amorosa del Mesías Yahoshua, puede ser utilizada para enviar un mensaje de advertencia, de recordación, como lo vemos en cualquiera de los profetas que podamos leer. Ningún profeta daba palabras nuevas. Los profetas, ¿a qué se dedicaban? A redarguir al pueblo de Israel, a recordarles que el Todopoderoso quería de ellos esto, y ellos estaban haciendo lo otro. Generalmente los profetas manejan ese tema de esa manera. Y nos dice el maestro que
Nada cambiará hasta que llegue un momento en que podrá cambiar, pero no para cambiarle el sentido, sino porque las circunstancias van a ser totalmente diferentes. Así que hay un hasta que el cielo y la tierra pasen. Entonces habrá un momento en que el cielo y la tierra pasarán tal como los conocemos en este momento. Habrá una situación diferente y habrá un cambio. Pero hasta que eso suceda, hasta que pasen el cielo y la tierra como los conocemos en nuestros días, no se le puede añadir ni quitar. Eso lo tenemos que tener muy claro. Si alguien viene a decirnos que nos trajo una palabra nueva, que trae una revelación, ojo, es un falso profeta, así de simple. Lucas 24:45 nos dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Juan 5:39 nos dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 7:38. El que crea en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Juan 10:35. Se llamó Elohim, aquellos a quienes se le dirigió la palabra de Elohim, y la escritura no se puede anular. Muy bien, aquí hay varios punticos que podemos detenernos un momento para analizar. Aquí dice él acerca del Mesías en referencia a los discípulos. Siempre busquemos el contexto. ¿De qué está hablando aquí Lucas 24? El Mesías está enseñándole a los discípulos, pero los discípulos también al comienzo fue muy difícil porque los discípulos traían las lecciones de siempre, las lecciones rabínicas, las lecciones de las tradiciones, y para el maestro no era fácil hacerles comprender y entender que él traía un mensaje mucho más claro, mucho más pegado a la Torá y muy diferente al que estaban enseñando los fariseos, saduceos, escribas, maestros de la Torá, los mismos sacerdotes, etcétera. Entonces, el maestro, por medio de todas estas enseñanzas, estas figuras, este estilo pedagógico tan particular de nuestro maestro, les abrió el entendimiento y de esta manera ellos pudieron nuevamente tener una visión como la que se ha debido tener siempre de la escritura y no la visión contaminada y tergiversada de aquellos maestros. En el verso 5:39 de Juan, el maestro le está hablando es a los fariseos. Él está hablando de que si verdaderamente comprendieran las escrituras, las estudiaran tal cual como están allí, las escudriñaran, ellos entenderían quién era ese personaje que estaba allí, que a veces los regañaba fuertemente. Si las escudriñaran, ellos comprenderían y lo identificaran a él como la persona de la cual hablan las escrituras. Y en Juan 7:38 vemos que nos dice el maestro que el que crea en él, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Así que aquí vemos que el maestro ya nos dijo allí en 5:39 que las escrituras hablan de él y que por medio de esas escrituras podemos creer en él. De esa manera tendremos ese río de agua viva, ese entendimiento, esa claridad de todo el contenido textual. Allí en Juan 10:35 hay otra discusión acerca de la palabra Elohim.
Si ellos, que eran tan maestros de la Torá, tenían confusión con esas palabras, el maestro los redarguye de que no tenían muy claro ese tema de la palabra Elohim. Vamos a otro de los temas que nos enseña la Torá es acerca del Creador. ¿Quién es el Creador? ¿Qué espera el Creador de los seres humanos? ¿Cuál es el plan del Creador? ¿Cómo hizo todas las cosas? Isaías 40:22 nos dice, aquel que se sienta por encima del círculo de la tierra, paréntesis, además de las fotos que se ven por las naves espaciales que algunos dicen que son mentiras, a partir de las naves espaciales estamos viendo la redondez de la Tierra. Qué locura que ha surgido por allí de que la Tierra es un pedazo de papel como una cartulina, algo plano, totalmente absurdo. Y que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra. Esas personas sí han descendido atrás 500 o 600 años. Cerramos el paréntesis. Aquel que se sienta por encima del círculo de la tierra, para quien sus habitantes parecen langostas. Extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para habitar. Con respecto a este tema, también los estudiosos tienen que ser teóricos hasta ahora porque apenas están empezando a utilizarse estos telescopios de grande potencia en el espacio exterior. Y sí, las teorías han concluido que este verso tiene total concordancia con las observaciones científicas que se han encontrado de que el cielo es como una cortina, o sea, el espacio exterior, una cortina que se extiende, que se encoge, que se estira, que se retuerce, y lo vemos allí en una expresión muy sencilla en Isaías 40:22, el cielo que se extiende como una cortina y lo despliega como una tienda para habitar. Así lo ven el espacio exterior interestelar los científicos hoy en día. Isaías 40:23, Él reduce los príncipes a nada, los gobernantes de la tierra en vaciedad. Que estamos viendo aquí, en el verso 23, que el máximo gobierno, el trono celestial, es el gobierno máximo para el cual los gobernantes de la tierra también se ven vacíos, pequeñitos. Isaías 40:24, apenas han sido plantados, apenas sembrados, apenas su tallo ha tomado raíz en el suelo. Cuando sopla sobre ellos, ellos se secan y el torbellino se los lleva como una paja. Estamos viendo los gobiernos del mundo tal cual como ha sucedido. Apenas están empezando a tomar fuerza y viene un viento, se secan y un torbellino se los lleva como la paja. Así hemos visto un imperio tras otro ser destruido a través de la historia de la humanidad. ¿Cuántos imperios han empezado con ese impulso, dominando algunos, la mayoría del espacio terrenal conocido hasta esos momentos? El imperio mongol, los chinos, vikingos, todos estos que hemos encontrado en la historia de la humanidad, los últimos, Inglaterra, España, Alemania, todos en donde están. Han sido llevados como un torbellino, como la paja. Isaías 40:25 nos dice, ¿con quién entonces me compararán a mí?
¿A quién soy semejante?, pregunta el santo. Vuelve tus ojos a los cielos. ¿Ves quién creó estos? Él trae a los ejércitos de ellos en secuencia, convocándolos, cada uno por su nombre, por medio de su gran poderío y su fuerza masiva. Ni uno solo de ellos está perdido. Así, la Torá nos va contando cómo es el Todopoderoso, cómo es de grande, de majestuoso, de soberano que estamos viendo allí. No es sino mirar a los cielos, los ejércitos, la cantidad de sistemas galácticos que están allí. Él los trae como en secuencia. Les tendrá un nombre a cada una de esas constelaciones, y hoy aparece una y desaparece otra. Aparece una estrella, allí desaparece otra. Un hoyo negro se traga universos enteros. Él está allí, tan grande su poderío y su fuerza masiva. Ni uno solo de estos entornos celestiales está fuera de su control. Así que la Torá nos enseña aquí quién es el Padre Todopoderoso, para que lo admiremos, el arquitecto del universo. Podemos admirarlo por su enorme sabiduría. El poderoso, el creador, el rey del universo. Él es el dador de la vida. Él dio todas esas leyes físicas, químicas, cosmológicas que sustentan el universo. Él es el sustentador, el gobernador del destino del universo. Y Él reside en lo más alto de ese universo. Desde allá se ejecuta su voluntad continuamente. Él está en control y gobierno de todo lo que existe. Tal es su poder y su majestad. Desde la partícula material más pequeña, más allá del átomo, hasta el objeto más inmenso y grande del universo. Desde la ley física más pequeña, la gravedad, hasta la ley gravitacional universal más grande. La ley de la vida, el ADN, desde el puntito de vida más pequeño hasta los objetos vivos majestuosos más grandes están bajo su control. ¿Y qué quiere el Padre Todopoderoso de nosotros? Nos dice Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Todopoderoso es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 23, 24. Vamos a detenernos un poco allí para gozarnos de toda esta riqueza de este pasaje. Mas la hora viene. Viene una hora. ¿Qué hora será esa que viene? Hay un momento en que llega una hora. Nosotros podemos ponernos a pensar, bueno, ¿qué quiere el Todopoderoso de mí? ¿Yo qué le puedo dar al Todopoderoso? Si Él es el dueño de todo, Él es el dueño del universo entero y de lo que hay contenido en Él. El oro, la plata, el petróleo, las montañas, los bosques, los ríos, las selvas. Yo mismo, toda la humanidad le pertenecemos. Somos sus criaturas, somos su creación.
En el cielo hay millones, nos dicen millares, nos dice la palabra de ángeles. Son espíritus. Los ángeles también tienen algunos momentos en que el Todopoderoso les da permiso y orden de materializarse con el fin de realizar algunas tareas aquí en medio de los seres humanos, pero son espíritus. ¿Y qué hacen ellos allá? Adorarle, alabarle y cantarle. Y nosotros aquí humanos en la carne, ¿qué podemos darle al Padre Todopoderoso? En esta carne en la que estamos. Lo vemos allí en Juan 4, 23, 24. Adoración, adoración. Y para darle esa adoración nosotros tenemos que elevarnos un poquito en el espíritu, dejar ese pedazo de carne allí y ponernos en esa actitud sincera delante del Todopoderoso, poderoso para adorarlo en espíritu y en verdad. Busca al Todopoderoso que le adoren. Qué pena, pero sí. Es lo único que le podemos dar a Él. ¿Qué más le podemos dar a Él? Adoración, adoración. ¿Cómo le podemos adorar? ¿Cómo estamos adorando al Todopoderoso? Le adoramos cuando le obedecemos, cuando hacemos una buena obra, cuando abrazamos a una persona, cuando expresamos nuestro amor de alguna manera a alguna persona, a algún allegado, a algún familiar, a alguien a quien amamos, adorando al Todopoderoso, dando testimonio de que realmente le amamos. Y Él busca eso en nosotros, busca tales adoradores que le adoren. Este verso es muy claro, es lo que le podemos dar al Todopoderoso. Él nos da todo, nos dio lo principal, que es la vida, y nos mantiene con vida porque así ha sido su misericordia. ¿Qué le puedes tú dar al Todopoderoso? Pregúntate, ¿yo qué le puedo dar al Padre Todopoderoso? Y todo lo tiene Él. Antes Él me da todas estas cosas que yo necesito para sobrevivir. ¿Y para qué? Para adorarle, para que yo destine un ratito en mi vida, en mi quehacer diario, para darle adoración, cantándole, danzándole, obedeciéndole, estudiando su palabra, aprendiendo cada día más, investigando, escudriñando, hablándole a otra persona, amando a mis parientes, a mis amigos, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, dando testimonio de que sí, de que le amo. Él es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Juan 4, 23, 24, contundente. ¿Qué nos enseña además la palabra? ¿Qué nos enseña además la palabra? Aprendemos sobre el Creador. Aprendemos que Él es eterno. Él no tuvo principio. Él no tiene fin. Es eterno en su existencia. Es infinito en su poder, en justicia, en amor. Él es la perfección. Él es espíritu. Y los que le adoran deben elevarse un poco en el espíritu para poder hacerlo en espíritu y en verdad. Él es el creador, el verdadero y único creador, que utiliza algunos elementos. Hizo el universo por medio de su palabra, por medio del Mesías, por medio del Hijo, pero Él es el arquitecto del universo, es el creador, uno y único. Allí vemos un texto de Isaías 40, 22, ya para
terminar este corto comentario, Isaías 40, 22 al 28 nos dice, ¿no lo sabes? ¿No has oído? El Todopoderoso es el Elohim eterno, creador de los confines de la tierra. Nunca se cansa ni se fatiga, y su sabiduría es insondable. Isaías 40, 22, 28. Nos dice la palabra que el Todopoderoso hizo todo, el universo entero, incluido el planeta Tierra, incluidos los seres humanos y todas las leyes y todo el plan, en 6 días y reposó el séptimo día. Y aún en el séptimo día está acompañando a los que lo acompañan en ese reposo. Él sigue trabajando, Él no se cansa, Él no se fatiga. Su sabiduría es insondable. Y lo vemos en Jeremías 32, 17 que nos dice, Yahweh Elohim, tú hiciste el cielo y la tierra por tu gran poder y brazo extendido. Nada está escondido de ti. Jeremías 32, 17. Recordemos que cuando en la Torah se menciona un brazo o una diestra, estamos en una figura de antropomorfismo. Estamos colocándole un brazo al Padre Todopoderoso, siendo que Él es espíritu. Pero con el tiempo empezamos a comprender estas figuras de los autores de estos libros y hemos entendido qué es el brazo. Hemos entendido que hay un brazo, que hay una diestra del Padre Todopoderoso, que Él usa como su principal instrumento. Muy bien, esto ha sido apenas una introducción a la Torá, es una invitación a que estudiemos, a que investiguemos, a que amemos al Creador de todo el universo, como nos dice la palabra. Levantemos los ojos y ahí lo vamos a ver a Él, lo vamos a empezar a entender, lo vamos a comprender, lo vamos a empezar a amar y vamos a querer que nazca en nuestro corazón ese deseo de adorarle, porque Él es el único al cual debemos adorar en espíritu y en verdad. Seguiremos en este horario mediante el Todopoderoso comentando sobre todas estos detalles que nos enseña la palabra del Todopoderoso, nos enseña Él mismo Todopoderoso por medio de esa palabra. Quién es Él, qué quiere, cuál es su plan, cómo está estableciendo y cumpliendo ese plan, como el Maestro, nuestro ungido Yahoshua, entró a cumplir ese plan, cómo participamos nosotros de ese plan. Aprendemos a conocerlo, a conocer al Mesías y a creer en todas estas promesas que Él ha dado para los que creen en el Mesías y aman la Torá. Al Todopoderoso de Israel, toda honra, alabanza y adoración por los méritos del Mesías Yahoshua. Shalom y hasta otra ocasión.
Adonai